que nosotras en algún momento de nuestras vidas hemos estado en momentos difíciles, en adversidades muy difíciles. El ser creyentes a nosotros no nos exime realmente de que pasemos por estas adversidades, pero tenemos algo, y es algo tremendo, que es la todopoderosa palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y eso cambia y eso transforma, porque lo que cambia las vidas se llama la palabra de Dios. Amén. No es tu criterio, es la palabra de Dios la que transforma, la que cambia. Ahora decía la pastora, hablaba de los encuentros. ¿Qué es lo que pasa realmente en un encuentro? Cuando vamos a un encuentro, las que hemos estado en encuentros, ¿qué es lo que pasa? Es palabra, palabra, todo el tiempo palabra, palabra. ¿Y cómo salimos transformadas? ¿Por qué? Porque la palabra nos decía la pastora hace 8 días que es una espada de doble filo. Y esa es la que cambia mi vida. Y esa es la que cambió mi vida. La todopoderosa palabra de Dios es la que ha quebrantado mi vida, la que ha transformado, la que me ha guiado, la que me ha llevado siempre. Es la palabra de Dios. Yo no sé a cuántas les pasa, pero realmente cuando vamos a leer la palabra siempre terminamos llorando su todopoderosa palabra. Siempre terminamos quebrantadas. ¿Sabes qué? Si a ti no te pasa eso, es porque no le has pedido la dirección al Espíritu Santo. Porque necesitas decirle al Espíritu Santo: ven y explícame, revélame, ministra mi vida. Eso tenemos que hacer. Esto no es cualquier libro. No es cualquier libro, es la todopoderosa palabra de Dios. Bueno, yo les decía que mientras realmente nosotros estamos en esas adversidades, porque yo creo que todas hemos estado en situaciones muy difíciles, pero sin embargo, mientras nosotros atravesamos esas dificultades, realmente se nos olvida, a pesar de que tenemos la poderosa palabra de Dios, pero muchas veces a nosotras se nos olvida quiénes somos en Cristo y realmente todo lo que Dios ha prometido a nuestras vidas y todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Porque muchas veces yo creo que hemos hablado y hemos dicho: esta palabra es una rema para mi vida, esto es para mi vida, pero se te olvida en ese momento difícil. Y esa es la invitación esta mañana, a que actives el poder de su palabra en tu vida. Así se llama esta palabra, activando el poder de su palabra. Activa el poder de su palabra. No es cualquier palabra. Realmente se nos olvida todo lo que Dios nos ha dicho. Y yo quiero que vayamos esta mañana a Marcos 4:35. Yo sé que muchísimas hemos escuchado esta palabra. Y dice Marcos 4:35 al 41. ¿Lo tenemos? Bueno, esperemos. Ya, ¿ok? Dice, ¿cuántas han leído esta palabra? Amén. Pídele al Señor mientras la está leyendo, y dile: Señor, háblame algo diferente hoy, Señor, de todo lo que ya he escuchado, Señor, a través de esta palabra. Dile: ministra mi vida, Señor, hoy. Dile: te necesito, Señor, necesito una palabra tuya para esa situación, para esa adversidad difícil que tengo. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿Quién les dijo? O sea, no fue el vecino, no fue Vilma, no fue la pastora, es Jesús, es Dios mismo. Es Dios mismo el que nos está hablando. Y dice, les dijo que pasemos al otro lado. En mi Biblia está en rojo. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. También está en rojo. Dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo:
¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas han estado en una situación así difícil, en una tormenta de estas tremendas, y que se levante tenaz una tempestad tremenda? Yo creo que de pronto nosotros no hemos estado en esa situación físicamente, pero muchas veces de pronto sí tenemos otra clase de tormentas en nuestras vidas. Quizás tu tormenta, como les digo, no es física, pero muy seguramente tienes alguna tormenta en tu matrimonio, con alguno de tus hijos, en rebeldía, en las drogas, de pronto el fallecimiento de algún ser querido, tus finanzas. ¿Eso se convierte en tormenta en nuestra vida o no? ¿Se convierte en una adversidad en nuestra vida? Claro que sí. Tal vez alguna enfermedad te ha visitado, tal vez algún marido borracho, incrédulo, infiel. Se vuelve difícil y es una tormenta. Y yo tengo la definición de tormenta y quiero compartirla con ustedes. Encontré: la tormenta es una tempestad de corta duración, especialmente violenta. Wow. Tremenda esta definición, me pareció tremenda. Dice: tempestad de corta duración. Wow, ¿cuántas dicen gloria a Dios? Es de corta duración, pero ¿qué pasa en ese poquito tiempo? Especialmente violenta, o sea, te zarandea, ¿cierto? Y es tenaz, porque ese tiempo corto se te hace toda una vida, se te hace eterno. Y es cuando empiezas a decirle al Señor: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Ya no puedo más, Señor. Y empiezas a dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios un día te habló, de lo que tú decías que era rema para tu vida. Empiezas a dudar de esa todopoderosa palabra que Dios te dio un día. Y el Señor nos dice hoy, en esta definición, es de corta duración, pero es violenta. Pero es violenta. El Señor no nos dijo que iba a ser fácil. El Señor no nos dijo que iba a ser fácil. El Señor sí nos dijo que íbamos a tener situaciones difíciles, pero que Él estaba con nosotros, que Él estaría con nosotros en todo momento. Amén. Tal vez tú has tenido algún sueño o alguna ilusión y has fracasado. Tal vez has emprendido algún negocio o tal vez algún proyecto en el área laboral, sentimental, y sientes que se te cerraron las puertas. ¿Y qué pasa, Señor? Señor, si tu palabra dice, Señor, y yo estoy aquí, pero ¿cómo le estás diciendo? En esa angustia, y como que en esa misma angustia se hace que ya como que no le estés creyendo. Tenemos que activar el poder de su palabra, pero con sabiduría, saber cómo lo estamos activando. Tú no puedes venir a decirle al Señor: Señor, tu palabra dice, cuando realmente tú le estás haciendo un reclamo. Señor, tú me dijiste y tú no me has cumplido. Ven con humildad y dile, háblale con humildad. Dale un recorderis al Señor. ¿Será que el Señor se ha olvidado de ti? No, para nada. Pero el Señor siempre tiene propósitos con nuestra vida, y el Señor nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Amén. Tal vez de pronto en ese momento tú sientes, muchas veces nos enojamos con Dios, o sea, el culpable es Dios porque me está yendo mal. O nos enojamos con nuestra familia, de pronto con el esposo. O tal vez ha llegado a ese momento donde dices: Señor, ya no puedo más. Ya no doy más, Señor, no doy más. ¿Y sabes qué? Ahí es donde el Señor quiere entrar. Y ahí es donde Dios quiere decirte: así te quería ver.
que tú dependas de mí, de mi todopoderosa palabra. Así te quería ver, rendida, que me digas: heme aquí, te entrego, ya no más, me rindo, ya no más criterio humano, ya no más. Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a depender de Él, de su palabra, que aprendamos a pegarnos realmente de su palabra. Eso es realmente lo que Él quiere. Y resulta que en medio de esa tormenta, los discípulos estaban viviendo un momento tremendo, y yo creo que ellos se hicieron además la película, y ellos se imaginaron ya que estaban en el fondo del mar y que ya habían muerto. Porque ¿cómo es ese momento cuando es difícil en tu vida? Tú dices: no, esto ya no tiene reversa, no, esto no hay nada que hacer. Ya el médico me dijo: ya esta situación no hay nada que hacer, no. Mi marido sin trabajo, no le pagan. Un momento difícil, y uno dice: wow, Dios mío. Pero recordemos que es la tormenta. Es corta duración, pero violenta. Pero violenta, nos dice. Y resulta que dice que ellos en medio de esta tormenta, ¿qué pasó? ¿Qué les había dicho el Señor? Veamos el versículo 35, por favor. ¿Qué les había dicho el Señor? Aquel día cuando llegó la noche les dijo: ¿qué? Pasemos al otro lado. Él les dijo: pasen al otro lado. No, pasemos. ¿Sabes qué? Cuando tú vas de la mano de Dios, cuando tú estás con el Señor, ¿sabes qué? No te vas a ahogar, no te va a pasar absolutamente nada, porque tú vas confiada en el Señor, porque Él está contigo. Él les dijo: pasemos al otro lado. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes. Yo les he dicho a ustedes que soy su proveedor. Yo les he dicho a ustedes que soy todo, que soy su fortaleza. Ahí es cuando tú debes levantarte y decir y empezar a caminar. ¿Sabes por qué? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, yo lo creo, y así será. Él lo dijo. Dios ha hablado a nuestra vida. Él ha dicho que Él ha sido nuestra fortaleza, que Él es nuestro proveedor. Y te van a preguntar: ¿y por qué? ¿Y por qué dices eso tan confiada? Dile: porque Él lo dijo. Él lo dijo y yo lo creo. Solo basta una palabra de Dios para cambiar y transformar tu vida. Con una palabra, no más, tu vida es transformada. ¿Y sabes qué? Y resulta que ahí dice que ellos empezaron a decirle: Señor, o sea, ¿no te da miedo que nos vamos a morir? Nos vamos a morir, Señor, y tú allá durmiendo. ¿Sabes cuál es el secreto para dormir en medio de una tormenta? Es saber algo que los demás no saben. Cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú tienes una palabra de Dios en tu vida, tú duermes tranquila, tú caminas tranquila, tú vives tranquila, tú puedes sonreír. No te ven estresada ni colgada del techo. Llegaron los recibos, llegó, mi marido no tiene luz, ¿sabes qué? No importa, no importa. Por eso es tan importante, preciosas, que conozcamos la palabra de Dios, que nos apropiemos de la palabra de Dios, porque es importante, porque ese secreto realmente que los demás no saben para poder vivir confiada, debes tenerlo tú como hija de Dios. ¿Cuántas hijas de Dios hay en este lugar? ¿Cuántas creen a su palabra y cuántas se van a apoderar de su palabra? Amén. ¿Podrá haber crisis? Sí. Vamos a tener muchas crisis, muy seguramente vamos a tener muchas dificultades. Pero si Jesús te dijo y te dio una palabra de que vas a pasar al otro lado, vas a pasar al otro lado. No importa si es con sol, si es con lluvia, si es con tormenta, si no es con tormenta, pero vas a pasar al otro lado. No importa la dificultad que vayas a tener en el camino, pero vas a llegar al otro lado. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo que decía: prosigo a la meta, camina, avanza, adelante, porque el premio está allá adelante.
Es allá adelante. Si tú te quedas, abortas el plan de Dios para tu vida y te quedas sin el premio. Porque vamos a pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, porque Dios lo dijo, porque Él está conmigo. Amén. Resulta que, como les decía, ellos creían, los discípulos creían que ya definitivamente ellos se habían muerto. Y sabes una cosa, hay algo muy poderoso que realmente, que ellos acababan de ver a Jesús. Ellos antes de subirse a la barca, ¿en qué estaban? Jesús estaba predicando y tenía una multitud. Tenía una multitud. ¿Y sabes qué? Resulta que ellos tenían unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Y Jesús qué hizo? Los multiplicó y les dio a comer a miles. Y ellos acababan de ver eso. Pero ¿sabes qué? En ese momento se les olvidó lo que Jesús había hecho. Por eso tenemos que atesorar la palabra. Dile, Señor, que quede penetrada en mi corazón, Señor. Que esto no salga, Señor. Padre, que yo pueda estarla declarando en todo momento, Señor. Que yo pueda hablar tu palabra, Señor. ¿Sabes qué? Por eso es tan bueno estar hablando la palabra de Dios. Siempre habla con palabra. Siempre da un consejo con palabra de Dios. No tu criterio, es con palabra. Porque la que cambia las vidas, vuelvo y le digo, es la palabra de Dios. Esa es la que cambia las vidas. No es tu consejo, es la palabra de Dios. Por eso siempre demos el consejo con palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? La vida cristiana definitivamente depende de la palabra de Dios. Por eso nunca te hagas a la mar sin una palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo que te sostiene a ti? La palabra. La palabra de Dios es la que te sostiene. Nunca hagas planes sin consultar a Dios, sin una palabra de Dios, nunca. Porque fijo, te vas a hundir. Te puedes hundir. Esa es la que te sostiene. Si Dios no te ha dado una palabra, si tú no conoces palabra de Dios, es muy probable que tú no puedas soportar esa tormenta. Esa tormenta y esas adversidades y esos momentos difíciles, tú los soportas cuando tú estás pegada a esto, que es la palabra de Dios, la todopoderosa palabra de Dios. Cuando tú te pegas a ella, cuando tú la declaras, cuando tú la buscas, cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, cuando tú la memorizas, tú dices, sí, Señor, no importa esta tormenta, porque sé que es corta, así me esté zarandeando, así esté dándome la violencia, como dices, así esté en este momento difícil. Espero en ti, Señor. Dice la palabra de Dios en el libro, en Números, ya te digo. Vamos a ir a Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuántas dicen amén o no lo creen? Que si Dios dijo lo va a cumplir. ¿Que será que no lo va a ejecutar? ¿O será que es que tu situación le quedó grande a Dios? No, para nada. Para nada. Sabes que yo tengo la esposa de un amigo y tiene una situación muy difícil en su matrimonio de infidelidad. Y yo le dije, tienes dos opciones: o lo perdonas y no vuelves a cobrarle esa deuda, pero lo perdonas y lo haces en un encuentro, o le dices chao. Digamos, ella decidió perdonarlo sin ir a encuentro.
Y ella, obvio, de mal, en mal, en mal, de mal. Y yo le dije, o te pegas a Dios, o esto todavía hay más fondo. Esto no es nada todavía. O te metes con Dios, o te metes a creerle a Dios, o aquí no hay nada. Y Dios te necesita a ti. Yo le dije, porque él es bajito, y yo le dije, ¿tú crees que este enano le queda grande a Dios? Yo le dije, para nada, para nada. Y sabes una cosa, vieras todo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Porque ¿sabes qué? Porque ella decidió. ¿Y sabes qué? Lo tiene levantándose a las 5 de la mañana, de rodillas, están ambos orando y clamándole a Dios. Y así es, porque Dios te necesita a ti para transformar tu casa, tu vida, tus finanzas. Esa situación difícil te necesita a ti. Por eso dice, ¿será que Él no lo va a hacer? ¿Será que Él no lo va a ejecutar? Si Él lo dijo, lo hace, Él lo cumple. Que digan los demás lo que quieran, pero tú vas a caminar confiada, diciendo, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi pastor, el Señor es mi fortaleza, Él es mi roca. Y te van a decir, ¿y por qué? Porque Él lo dijo. Te van a tildar de loca y está. No importa, Él lo dijo y así va a pasar. ¿Y sabes qué? Y se va a ver la gloria de Dios en tu vida. Todas estas situaciones pasan para que el Señor de verdad se glorifique, dice el Señor, para que sea la gloria de Dios sobre tu vida, porque el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. En esta palabra que veíamos de Números 23:19, realmente si el Señor te ha dicho que lo va a hacer y Él mismo dice que Él lo va a cumplir, ¿sabes qué? Satanás no va a impedirte. No lo puede impedir. Si tú quieres, Él lo impide. Si tú quieres, Él lo impide. Pero sabes que Él no puede impedir que Dios cumpla lo que te ha prometido. Satanás tiene que retroceder. Y si Él no retrocede, te lo va llevando por delante. ¿Sabes qué? Él tratará de amedrentarte, de asustarte con esa tormenta, porque eso fue lo que pasó. Pero ¿sabes qué? Tú le vas diciendo, va abriendo, se va abriendo de ahí, porque ahí voy a pasar yo y soy la hija de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras, porque Él no lo va a impedir. Nosotras tenemos toda la autoridad de parte de Dios para sacarlo. Vemos que con una sola palabra de Dios calmó todo. El que dijo, calla, enmudece, dice que se levantó. ¿Y sabes qué? Eso es lo que el Señor quiere, que nos levantemos y empecemos a declarar y empecemos a profetizar su palabra y empecemos de verdad a movernos. ¿Sabes qué? Levantémonos de esa situación difícil en la que nos encontramos. No puedes seguir ahí acostada. Es hora de levantarnos y reprender esas situaciones que nos están aquejando, esos vientos contrarios que vienen. Repréndelos en el nombre de Jesús, porque si Jesús está contigo, se tiene que ir. Satanás no puede hacer nada. Satanás no lo puede hacer. Él no tiene autoridad sobre tu vida, pero eso depende de ti. El Señor dijo que las puertas del Hades jamás van a prevalecer contra la iglesia. Tenemos una palabra de Dios en nuestras vidas y el Señor la cumple. Es contra la iglesia, es contra las familias de la iglesia. Dios cumplirá todo su propósito en tu vida, si tú lo quieres, si tú lo declaras, si tú lo crees, si tú lo profetizas, si tú lo declaras todo el tiempo. ¿Sabes qué? Él lo va a cumplir, porque Él no miente. Dios es fiel, Dios es fiel. ¿Sabes qué? Así tus ojos no lo vean, así tus ojos no lo estén viendo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Habacuc 2:2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.
aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, ¿qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá. ¿No qué? No tardará, no va a tardar. ¿Sabes qué? Si Jesús lo dijo, así es. Así va a ser. Escríbelo, camina, declara. ¿Sabes qué? Escríbelo y anótalo en tu cuarto, colócalo allá y di: esta es la palabra rema en mi vida. Hoy la declaro, hoy lo creo y voy a caminar sobre esto. Lo creo. Todos los días escríbela y declárala, que nunca se te pase, en todo momento. Por eso memoriza palabra de Dios, memoriza palabra de Dios, para que tengas con qué atacar al enemigo. No esperes, espérese un momentico a ver dónde es que dice. Por eso es tan importante entrar a escuela bíblica y memorizar y escudriñar y profundizar sobre la palabra de Dios, porque es la todopoderosa palabra de Dios en nuestras vidas. Dios mío, dice que la tormenta por la que ellos estaban pasando, además, no era para muerte. Y esa adversidad que tú estás pasando no es para muerte, no es para hundirte. ¿Sabes qué? Es para que puedas ser testimonio de la gloria de Dios, de todo lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, con tu esposo, en esa situación que tú crees que ya es difícil, que ya no se pudo. En esa situación que tal vez alguien en tu casa, porque realmente desafortunadamente muchas veces te dicen: ¿y usted lo cree? Y usted no se dio cuenta que usted, cuando se metió con el Señor, usted vivía bien. Pero cuando usted se metió con el Señor y usted se metió a creerle y a obedecerle, entonces empezaron a venir las situaciones financieras difíciles, porque se vivía bien. No va a faltar el que te lo diga. Pero si tú sabes quién es Dios para ti, todo lo que Dios te ha dicho lo va a cumplir, ¿sabes qué? Él va a enmudecerlos, Él los va a callar, los va a enmudecer, y vamos a ver la gloria de Dios, y ellos van a ver todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotras, en nuestras vidas, en esa situación difícil, porque Él mismo se va a encargar de enmudecer y de callarlos, porque Él lo dijo, y así es, y yo lo creo. Así es. No creas y cierra tus oídos a todo comentario, a todo lo que digan. Tú enciérrate y declara. Mientras ellos están hablando, tú ve repitiendo en tu mente: Él es mi proveedor, no me va a faltar. Él me dijo que estaba conmigo hasta el fin del mundo. Él es mi roca, Él es mi salvación. Yo lo creo, Señor. Enmudece, Señor, enmudece, que yo no escuche, Señor. Esto no es para pelea, es para que cierres tu boca y empieces. Mientras ellos están hablando, tú cierra tus oídos y empieza a declararlo en tu mente, porque eso pasa a tu corazón y de aquí pasa a la boca, porque lo que tú tienes aquí es lo que sacas por tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Todo en el nombre de Jesús. Y además dice algo también aquí cuando dice calla y enmudece. Dice: y dijo, habló nuevamente y dijo al mar: calla, enmudece. Tienes que, ¿sabes qué? Hablarle a esa situación difícil, a esa tormenta, a esa prueba, a esa dificultad que hay en tu vida. Tienes que hablarle, pero tienes que hablarle palabra de Jehová. Tienes que hablarle palabra de Jehová. Tienes que callarlo. Llegó el tiempo de profetizar. Yo no sé cuáles serán tus circunstancias. Yo no sé cuál será ese momento difícil, pero te tienes que levantar y tienes que declarar la todopoderosa palabra de Dios sobre esa situación, sobre tu vida, y hacer como si eso no está pasando, porque tienes que poner tus ojos en lo que Él te dijo. Pasemos al otro lado. Tienes que verte al otro lado, es que te tienes que ver. No veas los escombros, porque desistes. Si tú empiezas a ver los escombros, fijo, vas a desistir. Imagínate cómo va a quedar tu casa en esa
cuando están en esa construcción y el polvero más tenaz, difícil, ¿sabes qué? Imagínate ya tu casa espectacular, pero no pongas tus ojos en esos escombros. Empieza a declarar la palabra de Dios. Satanás sabe que tú tienes autoridad. ¿Y sabes qué? Pero él va a seguir insistiendo porque él te quiere arrinconar. Pero la que lo tiene que sacar y la que te lo tiene que echar fuera eres tú. Porque tú eres la hija de Dios, tú eres la que tienes la autoridad, tú eres la que tienes la todopoderosa palabra de Dios y tienes que declararla sobre esa situación difícil. Quiero ir al libro de Ezequiel. Yo sé que muchas también lo vemos, pero es una palabra que además a mí me parece tremenda, poderosa, y es del profeta Ezequiel. Dice que es la de el valle de los huesos secos. El profeta Ezequiel tuvo una visión y dice que eran un gran valle de huesos secos, y dice que eran secos en gran manera, no solo secos, sino resecos. Eran en gran manera. Y yo me imagino además a este profeta caminando en ese valle de huesos secos, que no eran pocos además, era una multitud. Y dice además todos en desorden, todos en desorden. Y millones, ¿no? Y dice que oye la voz de Dios que le dice: ¿vivirán esos huesos, Ezequiel? Esos huesos, vuelvo y les digo, dice que estaban resecos en gran manera. Y le pregunta a Dios: Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? ¿Ustedes qué creen que haría Ezequiel? Caminando en medio de toda esa dificultad y de todo esto, viendo eso reseco y ese valle, porque eran multitudes. Y le dice: Señor, solo tú lo sabes. O sea, ¿cómo me va a preguntar eso a mí? Porque Él es el que lo sabe. Por eso tienes que ir a su palabra, porque Él es el que te va a dar la victoria, porque Él es el que lo sabe. Es Él con su palabra. Y le dice Ezequiel: Señor, solo tú lo sabes. Y yo quiero que vayamos ahí a Ezequiel 37. Ezequiel 37, y vamos a ver del 4 al 10. ¿Lo tenemos? Ok. Dice: me dijo entonces. ¿Qué dijo? ¿Quién está diciendo eso? Jehová. A cada una de nosotras. Olvídate en este momento de Ezequiel, porque esta palabra es para ti. El Señor te está diciendo a ti y te está diciendo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd ¿qué? Palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. A esa dificultad, a esa situación difícil que tienes, le vas a decir: usted va a oír palabra de Jehová, porque esto se acabó, porque esto termina aquí. Usted va a escuchar la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ese espíritu está con E minúscula. Dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, ¿cómo? Como me fue mandado. ¿Sabes cómo tienes que profetizar? No como tú quieres, sino como te manda Dios. Profetiza como dice la palabra, como dicen las escrituras. Profetiza como Dios te lo está diciendo, no como tú quieres. Profetiza, dice, y lo hizo. O sea, ¿qué hizo? Obedeció. Si tú quieres que tu situación cambie, ¿sabes qué? Obedece la palabra de Dios y profetiza como Dios te lo está mandando. Porque dice: y profeticé. O sea, obedecí. ¿Y hubo qué? Un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: ¿qué? Siga profetizando, siga declarando, siga, porque todavía no había vida.
todavía no había vida. Ay, no, voy a desistir porque ya me cansé. Ay, ya me cansé. Ay, yo llevo 2 meses, 3 meses, 5 años, 2 años. Ay, ya no doy más, ya no más. Y el Señor le dice: siga profetizando, porque ahí vamos en la mitad, ahí vamos. No vamos como empezamos, ya avanzamos, hemos avanzado. Y le dice, ¿dónde voy? En el 9 dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ese espíritu, ¿cómo está? Con E mayúscula, el Espíritu Santo dice: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Mientras el Espíritu Santo no esté en tu casa, en tu vida, ¿sabes qué? No hay vida, no hay vida. Ahí vemos que era el Espíritu, y que había la mitad, ya estaba la carne, se habían organizado los huesos. Pero hasta que el Espíritu Santo no está en tu vida, no pasa nada. Es el Espíritu de Dios el que tiene que estar en tu vida, en tu casa, el que se tiene que pasear en cada situación, a que tú tienes que tener esa comunión, esa coinonía todos los días y decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida porque te necesito. Hasta que tú no estés y tú, el Espíritu Santo, no esté, no va a pasar nada. Dice: ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sabes qué? Eso es lo que tienes que decirle: Espíritu Santo, ven y sopla. Sopla, Espíritu Santo, sopla sobre estos vientos. Dice que empezó a moverse. Además dice que hubo un ruido mientras yo profetizaba. Cuando tú estás profetizando, ¿sabes qué? Dice que hay un temblor, porque todo empieza a cambiar cuando tú empiezas a declarar la todopoderosa palabra de Dios en tu vida. Todo absolutamente tiene que cambiar. Profeticé, dice, profeticé y hubo un ruido y he aquí un temblor. Todo lo va a mover Dios. Todo lo va a cambiar Dios cuando tú empieces a declarar y a profetizar como Él te lo ha mandado. Como Él te lo ha mandado. Y para saber cómo te lo manda, tienes que ir a la palabra de Dios. Aquí es donde Dios nos habla. En ese tiempo de intimidad, en ese tiempo a solas con Él, ve y dile: Señor, háblame, te necesito, Señor. Él conoce tu dificultad, Él conoce qué es lo que estás pasando, ese viento contrario que viene, claro que sí, pero Él quiere escucharte. Él quiere esa coinonía, esa relación contigo. Y por eso te dice: empieza a profetizar, empieza, porque todo va a temblar cuando tú empiezas a declarar. Levántate y empieza en tu casa a declarar la palabra de Dios. Empieza a creerle a Dios. Ese hombre borracho que tienes en la casa o que llega a la casa, sabes que no lo vas a ver así. Empieza a anular y a decirle: Satanás, te vas de mi casa. Porque yo le creo al Señor, porque tendré un hogar restaurado y un hombre, un sacerdote y un hombre como tú quieres que sea. No es como tú quieras, es como Él quiera. Dile: Señor, conviértelo en ese hombre que tú quieres, no el que yo quiero. Igual al hijo, a esa situación difícil en nuestra vida. Amén. Y vamos a finalizar en el capítulo 5 de Marcos 4. (5:1) ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Pasaron o no pasaron? Esa es la continuación. Y ese es el fin. Dice: vinieron al otro lado del mar. Pasaron con tormenta o sin tormenta, pero pasaron en la tremenda adversidad, pero pasaron al otro lado. ¿Sabes por qué? Porque Él lo dijo: vamos a pasar al otro lado. Y si Él lo dice,
Yo lo creo. ¿Cuántas lo creen en esta mañana? Que todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir en tu vida, en tu casa, en esa situación. Él lo va a cumplir porque Él lo dijo y Él no miente. Amén. Que se demorará, como dice, se demorará de pronto, pero llegará. Y en el tiempo que es en el tiempo preciso, porque Él no se equivoca y Dios nunca llega tarde, nunca llega tarde. El Señor sabe que nos hace falta. El Señor sigue formándonos, el Señor sigue formándonos todo el tiempo. Y uno dice, wow, Dios mío, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que le falta. Por eso tenemos que decirle, Señor, arranca de mi vida todo lo que no es tuyo, pero ponme todo lo que me hace falta, Señor. Todos los días dile, Señor, pon en mí, Señor, todo lo que me hace falta para poder recibir esas promesas, para poder recibir cada bendición que tú tienes para mi vida.